Hace 20 días empezamos un estudio acerca de la familia y bueno, hablamos sobre el origen de la pareja matrimonial. Tomamos en cuenta el pasaje en el que Dios mismo daba inicio al hogar, que es en Génesis capítulo 2. Y hoy quiero que hagamos o estudiemos otro pasaje. Y bueno, como Dios ya ha creado el matrimonio, ya se han casado, ahora vamos a ver cuáles son las funciones que tiene el esposo en su rol de esposo, no de padre, como esposo. Y luego veremos, quizá dentro de 8 días, el rol que tiene la esposa, no como madre, sino como esposa. Y debo decirles que he aprendido muchísimo haciendo este estudio. Ha sido demasiado enriquecedor. Y vaya sorpresas que me he encontrado aquí en este pasaje. De pronto, cuestiones de interpretación que tenía conocimiento de ellas, pero cuando voy a hacer la investigación y cuando voy a leer comentaristas y todo esto, me doy cuenta que estaba equivocado. Y quizá a usted le vaya a pasar lo mismo en esta mañana. Y quiero, antes de empezar a exponer el pasaje, quiero decirles que no son mis palabras. Algunos sencillamente no están de acuerdo con lo que predicamos, otros sí. Y en realidad a mí no me interesa si hablan bien o mal de mí. Me interesa que hablen bien de la palabra del Señor. Esta es la que se predica y esto es lo que tratamos de decir con gran temor y temblor. Y yo quiero invitarle que tome su Biblia y vamos a leer en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, a partir del versículo 21. Efesios capítulo 5, a partir del versículo 21. Leemos y dice de esta manera: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el evangelio del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por esta tu palabra, Señor, que venimos a estudiar. Te pedimos que abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos aquí comprobar cuál sea la buena voluntad, agradable
y perfecta, Señor, para nuestras vidas. Que podamos hallar, Señor, en este estudio que estamos haciendo, palabras de vida, Señor, y edificación para nuestros hogares. Nos presentamos así delante de tu presencia y que nuestros oídos sean abiertos por el poder glorioso de tu Santo Espíritu, Señor, que ha inspirado esta palabra para que podamos entenderla y entonces ser oidores aplicativos, Señor, de esta palabra. Ayúdame, Señor, por favor, a exponer, Señor, estos pasajes, Dios, que con sencillez lo hago, pero ayúdame a hacerlo con toda sabiduría y entendimiento, Señor, para que tu palabra sea glorificada, Dios del cielo. Nosotros te honramos, Señor, y honramos tu palabra en esta mañana, en este lugar. Bendito Señor, amén y amén. Leía un artículo esta semana que dice que en el que escriben algunos especialistas sobre la familia, antropólogos, psicólogos y bueno, todos estos que se ocupan de estudiar la conducta del ser humano, y llegaban a una conclusión en cuanto a los conflictos en las parejas, en la pareja matrimonial. Y ellos llegan a la conclusión y dicen, la principal razón de los conflictos en el matrimonio es que no hay una definición clara de los roles del hombre y la mujer dentro del matrimonio. No hay claridad acerca de qué le corresponde hacer al varón y qué le corresponde hacer a la mujer dentro del contexto matrimonial. Y cuando llego a Efesios capítulo 5, el pasaje que leímos, me encuentro que Pablo hace una exposición puntual y clara acerca de los roles del esposo y la esposa dentro del matrimonio. Y hoy vamos a hablar de los roles que tiene el esposo dentro del matrimonio. Hermanitas, anoten muy bien esto. Anótenlo para que se lo recuerden. Y ustedes, hermanos, anótenlo muy bien para que no se lo recalquen. Y dentro de 8 días va a suceder al contrario. Vamos a ver las funciones de la mujer. Y yo encuentro que en este pasaje hay 3 funciones que debe cumplir el esposo. El primero es que él debe ser un líder de servicio. El segundo es que debe tener un amor sacrificial. Y el tercero es que debe tener un valor espiritual. Y vamos a ver si alcanzamos a abordar los 3 puntos. El primero es que el esposo debe ser un líder de servicio. Miremos el versículo 23. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Y este versículo lo hemos leído quizá muchas veces, lo hemos estudiado y muchos lo hemos malinterpretado. Cuando llegamos a ese término, a ese concepto de cabeza, entonces pensamos en una situación de desigualdad entre el hombre y la mujer, y algunos entonces por pasajes como estos consideran la Biblia como machista por lo que la palabra dice. Y bueno, la Biblia enseña en este pasaje que el esposo debe ser cabeza de la mujer. Y hay un gran ejemplo, dice, como Cristo es cabeza de la iglesia. Para poder entenderlo, entonces tenemos que entrar a mirar cómo funciona Cristo como cabeza de la iglesia. Pues la comparación que Pablo hace y que la hace durante todo el pasaje es esta: debemos ser esposos como Cristo es ejemplo de esposo para su iglesia. Miren, a nadie le gusta someterse a la autoridad. El término de autoridad es complicado de entender y es muy incómodo someterse y obedecer, pero es muy agradable mandar, ¿cierto? E imponer las órdenes. Mire, el que no entiende el concepto de autoridad acá, y esto es para los caballeros, no puede ser creyente, porque la autoridad es una doctrina que está dentro de la palabra y que aquí Pablo la está presentando para
para el hogar. Miremos el significado de cabeza. Pablo dice que el marido es cabeza de la mujer. La palabra cabeza viene del griego kefale, que significa dirección, y tiene la connotación de la responsabilidad propia de guiar y rendir cuentas sobre esa guianza. Bueno, el que está al frente de una empresa, por ejemplo, tiene la responsabilidad de que esa empresa funcione bien. Si este gerente no funciona, si no hay resultados, pues sencillamente lo cambian, ¿cierto? Y esos resultados deben evidenciarse, debe haber una rendición de cuentas de esos resultados. Eso es lo que significa cabeza. Es alguien que tiene la obligación de direccionar, pero que también tendrá la obligación de dar resultados. Tendrá la obligación de dar cuentas de esto. Y mire, la figura de una cabeza en la Biblia tiene en todo sentido el concepto de dirección, y nos lleva a pensar en lo que hace un líder y en lo que hizo Cristo como un líder. Y yo saqué algunas cosas que hace un líder. Lo primero es que el líder guía con disciplina. Deben haber disciplinas en el hogar. Y estas disciplinas, bueno, según la palabra, deben ser impuestas por el esposo, porque él es quien direcciona. Pero ojo, las disciplinas no son unas disciplinas dictatoriales, ¿cierto? Porque yo soy la cabeza y yo soy el que mando acá. Las disciplinas deben ser unas disciplinas en el hogar que se pueden negociar. En mi casa fue una casa de muchas disciplinas. Mi papá es una persona demasiado ordenado, demasiado disciplinado, de muchas reglas y de muchas normas. Y cuando había que imponer una norma en el hogar, entonces él se sentaba a la mesa, aprovechaba como excusa el almuerzo, el desayuno, donde todos estábamos sentados a la mesa, y decía, bueno, un día se sentó y dijo, bueno, su mamá no va a volver a lavar la ropa. Ahora ustedes van a lavar la ropa. Yo tenía como 14 años o 15 años. Y empezó a negociar algunas disciplinas. Luego dijo, ahora su mamá no va a volver a lavar la loza en esta casa. Nosotros vamos a lavar la loza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y empezamos a hablar de cómo, y hizo un cronograma de actividades en el que él también estaba haciendo parte de eso. Y la disciplina, estas disciplinas no fueron impuestas. El líder tiene guía con una disciplina, y la disciplina que el líder debe tener en el hogar es la palabra. Esta es la disciplina, aquí están las normas, aquí están las reglas. Número 2, el líder es el que lleva la responsabilidad física, espiritual y emocional. La responsabilidad de la esposa, la responsabilidad física, emocional y espiritual son parte de la responsabilidad del marido, del compromiso del esposo. El líder también es el que suple las necesidades. Y miremos, por ejemplo, aquí hay un pasaje, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, el versículo 13. Dice, mire lo que está haciendo Jesús como líder. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré. ¿Quién lo hará? Jesús, que era el líder. Lo haré para que el Padre sea glorificado. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora miremos Filipenses 4. Cuatro 19. Dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús. Pablo y Jesús aquí en estos dos pasajes están mostrando cómo es a través de Jesús que son sustentadas las necesidades del ser humano. Acuérdese que Jesús es el líder modelo para el esposo, porque el esposo debe ser cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y los dos coinciden en decir, Él suplirá todo lo que nos falta por medio de Cristo Jesús, por medio del esposo. Siguiente, el líder es un servidor. Jesús le dice a los discípulos, yo no vine para ser servido, Mateo capítulo 20, yo vine para servir. Y eso es bien fuerte en el hogar. Cuando nosotros nos fuimos de la casa, se acabaron los que hacían los mandados en la casa, porque los que hacen los mandados son los hijos, ¿cierto? Eso parece que es uno de los roles de los hijos, hacer los mandados de la casa. Vaya por el pan, vaya por la leche, vaya por las papas, vaya por la cebolla, y uno es el mandadero en el rol de hijo. Eso también es bíblico. Pero cuando los hijos se van, el que queda supliendo esa función, ¿quién es? El esposo. Y entonces yo llegaba a la casa, todavía, y entonces mi mamá dice, ay Diógenes, se acabó la panela. Ay Diógenes, hay que traer 1 kilo de carne. Ay Diógenes, hay que... Y él va y lo hace. Coge su moto y va y lo hace, a pesar de que está haciendo otras actividades. Yo a veces llego a mi casa al mediodía y sale mi esposa con una sonrisa, esa sonrisa preciosa que ustedes le han visto, y dice, ay amor, a mí se me olvidó decirle que trajera una ensalada. ¿Y qué le toca hacer a Juan David? Volverse a montar en la moto e ir a traer la ensalada, porque ella está haciendo otras funciones dentro del hogar. Y el líder es un servidor. Y esa era una de las cosas que a mí me asombraron. Y es que, mire, Dios creó a Adán, y cuando creó a Adán lo puso a servir. Le dijo, mijo, aquí están todos estos animales, póngales nombre. Lo puso a servirle a él. Y luego creó a Eva. ¿Y qué pasó con Adán? Siguió sirviendo. Era un esposo servidor, un líder de servicio. También el líder en la Biblia, en el caso de Jesús, es un líder que da ejemplo. Nunca los discípulos pudieron decirle a Jesús, mire, es que usted no nos dio ejemplo. El esposo es cabeza en el hogar porque es líder y da ejemplo. No puede el esposo exigirle a su esposa que venga a la iglesia si él no viene. No puede exigirle o pedirle el esposo a su esposa que haga el devocional si él no lo hace. Porque él debe dar ejemplo, porque él es la cabeza. El modelo es Cristo. Mire, versículo 23 dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Nos lo pusieron muy alto, muy alto, porque el modelo es Cristo. Y yo pensaba, ¿por qué Pablo está diciendo aquí que el modelo es Cristo y no otro? Bueno, el mismo Pablo no hubiera podido ser modelo porque no era casado. Entonces, pues sencillamente, él termina diciendo, yo hablo esto acerca de Jesús y de la iglesia, dice en el pasaje, pero está hablando al matrimonio. ¿Alguno de los apóstoles, ustedes se imaginan cómo era Pedro de esposo con ese genio que tenía, o Juan o Jacobo? No hubieran servido para ser los esposos modelo, ¿cierto? Yo creo que Juan y Jacobo, si Juan y Jacobo le dijeron a Jesús, mandemos que caiga fuego sobre esa gente, imagínense cómo eran en el hogar, cómo era el rol de estos dos en el hogar. Pero afortunadamente aparece Jesús y es presentado en el curso bíblico como el esposo de la iglesia. Y Pablo utiliza esta figura. El modelo es Cristo. Y mire, yo le hago una pregunta.
¿Lo ha obligado Cristo alguna vez a realizar alguna tarea? ¿Usted se ha sentido obligado? El Señor Jesucristo se le ha presentado y le ha dicho: mire, le ordeno que haga esto. La Biblia está escrita y Jesús dijo muchas cosas acá. Y usted decide libremente si las hace o no. Esta es la disciplina de una cabeza que no es dictatorial. Es una cabeza que es ejemplar y que nos da la opción de obedecer. Bueno, a veces parece que nosotros quisiéramos obligar a nuestras esposas a hacer algo. Y yo pensaba mientras hacía mi estudio, hay cosas que yo quisiera obligarla, que yo considero que están bien y que a la luz de la Biblia están bien, pero sencillamente ella no las quiere hacer. ¿Qué hay que hacer? Bueno, si eso es tan espiritual y tan bueno, pues tengo que orar. Porque eso fue lo que Jesús hizo por los discípulos, orar. Eso fue lo que es la solución de Cristo. Señor, guárdalo del mundo. Juan capítulo 17. Y Cristo nunca le ha obligado a usted a hacer una tarea, porque Cristo no es un dictador. Cristo es un director. Es el que organiza las cosas. Es el que prepara las cosas. ¿Y sabe por qué el ejemplo es como Cristo es cabeza de la iglesia? Porque los dos tienen igualdad de condiciones. Acuérdese lo que estudiábamos en la primera charla. Hay una presunción de igualdad. Para Adán hubo una presunción de igualdad igual que para Jesús. Para Dios, perdón, como creador. Y les decía, Matthew Henry dice: no lo creó de la cabeza para que no fuera superior, y no lo creó de los pies para que la pisoteara. La creó de una costilla para que tuvieran igualdad de condiciones. Por eso, aunque sea el director del hogar, la cabeza del hogar, no es un dictador. Y eso a mí me parece tremendo, ¿cierto? Me parece que muchos han fallado o hemos fallado en la posición de cabezas del hogar. Mire, este liderazgo, el ser cabeza del hogar, es un liderazgo dependiente. ¿Por qué? Aquí dice que Cristo es cabeza de la iglesia. Está tomando una figura literaria y haciendo referencia al cuerpo humano. Y yo le hago una pregunta: ¿de qué sirve una cabeza sin cuerpo? No existe una cabeza sin cuerpo, ¿cierto? Cristo es la cabeza, pero necesita la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo, la que desarrolla muchas funciones. Y usted es parte del cuerpo de Cristo. Dice la palabra. La cabeza en sí misma no puede hacer nada. La cabeza es el centro de control del cuerpo, es muy inteligente, tiene muchas capacidades, pero si no tiene el cuerpo no puede hacer nada. Adán se dedicó a buscar entre los animales su parte femenina, su complemento, y no fue hallada ayuda idónea para Adán. Estaba incompleto, estaba la cabeza sin el cuerpo. Y yo creo que Dios miraba a Adán y se reía. Decía: pobre cabeza, no puede hacer nada. Y yo no entendía este concepto, y cuando me casé encontré que nos volvemos dependientes, súper dependientes de ellas. Yo no sé si a usted le pasa. Mire, yo soy una persona que no encuentra nada. No me mande a buscar las llaves, no me diga: vea, allá encima de la mesa está. Porque yo puedo llegar y ver la mesa y verlo ahí y no lo encuentro, no lo veo. Y entonces yo a veces le digo a mi esposa: amor, ¿dónde está, no sé, mi teléfono? Yo lo dejo encima de tal parte, yo se lo puse allá en la mesita de noche. Yo voy a la mesita de noche, miro la mesita de noche, no lo veo, abro el cajón, no lo veo, y me da ira. Le digo: ¿para qué me manda allá si es que yo no encuentro? Me he vuelto tan dependiente que necesito que ella vaya y me diga: mírelo ahí está. ¿Sí? Y le pasó a Adán, y Dios miraba esa cabeza sin cuerpo y dijo: no, aquí a este señor hay que crearle un cuerpo. Y lo complementó, porque Cristo es la cabeza de la iglesia,
Entonces el marido es la cabeza de la mujer. Ese cuerpo necesita esa cabeza y esa cabeza necesita ese cuerpo. Sucede que a veces nosotros intercambiamos los cuerpos y las cabezas, y por eso los matrimonios también fracasan. Pero el cristiano no tiene esta opción. El cristiano, el varón cristiano tiene que encontrar el cuerpo que le corresponde a esa cabeza, si conoce la voluntad de Dios. Versículo 23 luego dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí me habla de un liderazgo dedicado. Mire, está diciendo que Cristo es la cabeza y luego dice que la iglesia es su cuerpo, pero luego dice Él que hace por la iglesia, dice, y Él es su Salvador. Y entonces tenemos que pensar en todo el proceso del plan de salvación. Mire todo lo que Jesús hizo para salvarlo a usted y para salvarme a mí, para que nos decidiéramos por aceptar la gracia salvadora. Dice Filipenses capítulo 2 que se humilló hasta lo sumo. Miremos un poquito ese pasaje, que creo que hay otro versículo que no tengo en mi bosquejo, pero me ha llegado a la cabeza. Filipenses capítulo 2. Mire, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, todo esto es servicio. Si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis 4, 5. Haya pues este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y estaba hablando de una serie de cosas que se representan en servicio. Dice, y luego, mire, ustedes tienen que hacerlo como lo hizo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Eso es servicio. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Uy, eso es pesado, eso es difícil. Pues Cristo fue el siervo, o es el siervo de la iglesia en cuanto a la salvación. Y Pablo nos está diciendo, así como Cristo es cabeza de la iglesia, entonces ustedes esposos sean cabeza de su esposa. Me está hablando de un liderazgo servicial. Mire, la palabra Salvador, aquí dice, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La palabra Salvador viene del griego soter, que significa el sustentador y preservador de la iglesia. ¿Se da cuenta usted? El sustentador y preservador de la vida de la esposa. Esa es la función de cabeza del esposo. No es la función de dar órdenes, haga, vaya, traiga, póngame, quite. Es la función de guiar, de sustentar, de preservar. Número 2, ya vimos que Él es un líder de servicio. Número 2, y es que debe tener un amor sacrificial. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el tema del amor por la esposa en este pasaje lo ha reiterado Pablo mucho. Amada, maridos, amada vuestras. Mire que dice Adrián Rogers, Dios no le dijo a Adán, ni Pablo recomienda aquí a los esposos, maridos, entiendan a sus esposas, sino ámenlas. Y eso tiene una gran connotación. A veces nos dedicamos a tratarlas de entender y no las vamos a entender. Son diferentes, muy diferentes a nosotros. Nosotros somos el diseño más simple que existe. La mujer tiene un diseño más complejo y eso lo hizo Dios. Y por eso Dios dice, no la entienda, no se ponga a tratar de entenderla, ámela. Y aquí todo el tiempo está diciendo, ame a su esposa, ame
a su esposa como Cristo. Mire, ¿cómo es el amor de Cristo? Porque aquí dice que como Cristo. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia. Vaya nivel el que nos ponen, ¿cierto? Para amar. Mire, primero, esto es un amor de entrega de sí mismo. Veamos el versículo 2 de ese mismo pasaje. Dice Efesios 5:2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Esto es una entrega de morir por. Esa fue la calidad del amor de Cristo. Y si yo le pregunto a usted esta mañana, ¿usted ama tanto a su esposa, hermanito, que moriría por ella? Muy grande el concepto, ¿cierto? Número 2, es un amor que da prioridad al otro. Filipenses capítulo 2, el versículo 5, que ya lo leímos. Bueno, sí, ya lo leímos. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Subraya esa frase: se despojó a sí mismo tomando forma de... ¿Por qué se despojó a sí mismo? Por usted y por mí. Dejó todo lo que a él le pertenecía en su posición de ser Dios, lo dejó para volverse hombre y venir a morir en una cruz. Lo dio todo. Se despojó a sí mismo. Es un amor basado en la prioridad del otro. Y a veces en el hogar la prioridad es el esposo. Mire, en mi casa siempre fue igual para todos. Cuando nosotros éramos niños, crecimos, nos criamos los primeros años de nuestra vida en un hogar de unos hermanitos en Cajicá. Y los amamos tanto que cumplieron la función de abuelos. Aún les decimos abuelos. Y yo me acuerdo que nos gustaba ir donde la abuela porque ella era la abuela. Tenía las condiciones para ser nuestra abuela. No lo fueron las abuelas materna y paterna, pero esta hermana Dios la puso ahí para ser nuestra abuela. Pero había algo que a mí no me gustaba de la abuela. Y era que cuando se llegaba la hora de la comida, de la cena, la abuela nos daba a nosotros sopa. Y a los niños no les gusta la sopa. Bueno, no sé a los de ahora, pero a los de antes no nos gustaba la sopa. Y luego de que nos servía la sopa, pasaba con un plato de seco y un buen pedazo de carne frita para el abuelo. Y yo siempre decía, ¿por qué la abuela no nos da igual a todos? Si a él tiene que darle carne y a nosotros nos da sopa. Si es que la sopa no es que sea tan rica, piensa uno como niño. Y luego en mi casa sucedía que todo era por igual. Mi mamá le daba igual a mi papá, igual a nosotros. Incluso si le tocaba a ella no darnos, pues no nos daba. No comía, perdón, nos daba a nosotros. Era por igual. Y entonces yo crecí en ese contexto en el que comemos igual, en el que comemos la misma presa, en el que servimos la misma cantidad. Si la comida de hoy es la más deliciosa, pues la partimos por igual. Yo crecí en ese contexto. Y luego me casé y un día me siento a la mesa y veo que en mi plato había una mejor presa que en el plato de mi esposa. Y entonces yo partí un pedazo de mi presa y la puse en el plato de ella. Y entonces ella me dijo, no amor, no, esa es para ti. Yo le dije, sí, pero es que uno, eso es mucho, y dos, no es justo que yo coma más que lo que vas a comer, porque hay igualdad de condiciones. Y entonces un día me decía, es que en mi casa la mejor presa era para mi papá. Y creció con ese patrón, ¿cierto? En su casa, él era el patrón, él era el que mandaba. Entonces, como era el patrón y el que mandaba, tenía que comerse el mejor pedazo. Yo le dije, bueno, pues aquí no, aquí somos iguales. Nos tocó comer igual, ¿sí? Nos tocó compartir la misma cantidad. La prioridad no soy yo, la prioridad
es el otro. Número 3, un amor basado en la sabiduría. Mira este pasaje, 1 de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Subraye ese término, ese concepto. Maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. La palabra sabiduría, esta palabra que aparece aquí en Pedro, se traduce del griego gnosis, que significa conocimiento. Y conocimiento es el mismo término gnosis, que significa buscar, saber e investigar. Vivir sabiamente es descubrir en ella lo que le gusta, conocerla como es, saber cómo es. Eso es una gran tarea y bien complicada. Usted tiene como esposo, y ojo, los que se quieren casar deberían anotar esto para que estén preparados. Debe conocerla en realidad. Eso quiere decir vivir con ella sabiamente. Viva con ella conociéndola plenamente. Y el término significa buscar, saber e investigar. Es decir, que tenemos una tarea. ¿Cuál? Buscar, investigar cómo es que es ella. Usted, hermanito, esposo, ¿usted se ha dedicado a hacer esa tarea? A determinar cómo es que es. Si qué le gusta, si a dónde le gusta ir, si no le gusta, por qué no le gusta. Pues haga la investigación. Si quiere vivir sabiamente con ella, como nos enseña la palabra. Un amor basado en la sabiduría. Número 4, un amor basado en el valor de lo que ella significa. Y ese mismo pasaje, mire lo que dice. Lo cerré. 3:7. Ese mismo pasaje sigue diciendo: dando honor a la mujer. Dando honor. Dice el pasaje. Un amor basado en lo que ella significa. Entender lo que la mujer significa, eso es dar honor. Cuando viene el gobernador a Mariquita, se hacen una serie de cosas. Y entonces se invita a la gente, se arregla el lugar, el señor llega y bueno, se le da honores, se le brindan honores, la mejor mesa, lo que él pida, ¿cierto? Eso es honor. ¿Será que eso es lo que hacemos con nuestra esposa? Uy, sí, algunos de vez en cuando, ¿cierto? Aquí dice que dando honor a la mujer. ¿Honor por qué? Mire, porque es una creación de Dios igual que yo. Porque Dios se tomó la misma dedicación para crearla que a mí. La creó con sus propias manos, no por su palabra. Si yo entiendo ese concepto, yo soy creación de Dios y cada uno se da honor a sí mismo. Usted se viste bien porque usted quiere sentirse bien. Usted come lo que le gusta porque es su deleite, ¿cierto? Bueno, usted se da honor a usted mismo, pero le da honor a su esposa por lo que ella es, por lo que ella significa, por lo que ella hace. Yo creo que muchos no. Yo creo que fallamos en eso. Número 5. Estamos hablando del amor, de la parte del amor como Cristo amó a su iglesia. 5. Un amor basado en la fortaleza física y emocional. Y sigue diciendo el pasaje: dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y eso también lo hemos malinterpretado. Y nos han enseñado en nuestro contexto social que la mujer es el sexo débil. Y en realidad que no es tan débil. Pero aquí dice que es como un vaso más frágil. Póngalo de esta forma. Hay una vajilla, pero dentro de esa vajilla hay un vaso
que es más hermoso, que lo hicieron con mayor dedicación, con mayor trabajo, y es mucho más delgado que los otros. Es el más frágil de la vajilla. Y cuando se refiere a más frágil, no se refiere a la fuerza física, aunque la traducción de fragilidad tiene una connotación directa con la fuerza física, pues naturalmente el hombre tiene más fuerza física que la mujer. Por eso ella viene y le dice: ay, amor, ¿me destapa la botella? Y uno la destapa y uno dice: pero no estaba dura la tapa, ¿cierto? Bueno, no lo sabemos, descúbralo. Eso es vivir sabiamente con ella. Si ella lo hace porque quiere sentirse atendida y usted no la atiende, o porque no tiene la fuerza para destapar la botella, ¿sí? Pero esa fragilidad de la que habla este pasaje es una fragilidad también de fortaleza emocional. De fuerza física, sí. Hay cosas en el hogar que tiene que hacer usted porque requieren una fuerza física, requieren una capacidad física. Aunque hay excepciones, ¿no? Hay hermanas que son muy fuertes. Pero hay un elemento aquí y es la parte emocional. La parte emocional, hermanos, caballeros, es clave en la mujer. Dios puso una parte emocional importante en la mujer, tan emocional que ella es frágil en esa parte de su existencia. Y entonces Pedro dice: dele honor, valórela, llénela de elogios, ámela como Dios amó a su iglesia, porque ella es muy frágil. Y entonces con esos actos de amor, de elogiarla, de engrandecerla, usted le va a dar honor y ella se va a sentir emocionalmente estable. Por eso Pedro dice: vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Ella es el elemento, el sujeto más frágil del hogar. Y la responsabilidad de fortalecer esa fragilidad no es de los hijos, no es de los hermanos de ella ni de los padres, es suya como esposo. Siguiente, número 6. No voy a alcanzar. Un amor basado en el buen trato. Colosenses 3:19. Dice ese pasaje: deberes sociales de la nueva vida. Nos va a hablar a los que han nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Estamos? A los que tienen a Cristo en su corazón y caminan a la salvación. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Eso lo estudiamos dentro de 8 días. Pero luego dice: maridos, amad, el mismo concepto, la misma idea de Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego dice: y no seáis ásperos con ellas. La palabra áspero significa, traducido del griego, significa cortar o pinchar. Una pequeña cortada produce incluso a veces más dolor que una cortada grande, ¿cierto? Qué incómoda es una espina en la palma, en la planta de nuestro pie, ¿cierto? O en uno de nuestros dedos. Es cuán pequeño es, pero cuán incómodo es. Eso significa ser áspero. Y mire, ¿qué está diciendo acá? Trátela bien. Porque a veces simplemente tenemos gestos, decimos cosas que son como la espina, pequeñitas, que para nosotros no tienen ningún significado. Que usted como hombre se sienta y dice: pues, pero por eso se puso bravo, por eso está triste, por eso se molestó. Porque para mí es una espinita pequeña, pero a ella la está martirizando, a ella la está torturando, a ella le está afectando sus emociones. Y aquí Pablo dice: no seáis ásperos con ella. Hombre, háblele bonito,
trátela bien, trátela con respeto, como vaso más frágil. Trátela con cariño, sea detallista con ella. Mire, yo a veces estoy en mi trabajo y reconozco que cuando éramos novios era mucho más detallista, pero a veces estoy en mi trabajo y escribo un mensaje de texto y le escribo cosas, no sé, amor. Mire, a mí me parece que es demasiado valioso y significativo que yo llegue a mi casa y todo esté en orden. Está la cama tendida, la cocina limpia, barrido, trapeado, la comida está servida a la mesa. ¡Wow! Eso es sentirse súper atendido, ¿sí? Y yo no le estoy pagando a ella porque lo haga. Ella lo hace de voluntad propia. Ni siquiera la estoy obligando. Pero ella lo hace. Y yo digo, esto hay que elogiarlo. Y entonces le escribo un mensaje: amor, gracias por el desayuno, gracias porque todos los días me haces el almuerzo, o cualquier cosa así. Eso parece para algunos quizá tonto, ¿cierto? Pero para ella es importante. Y entonces a vuelta de mensaje llegan unas caritas con corazones. Y yo digo, le encantó, lo logré, ¿sí? Porque el amor del esposo debe estar basado en el buen trato. Porque no nos casamos con una empleada, es que ni a la empleada hay que tratarla mal, ¿cierto? Nos casamos con la parte que nos faltaba para completar nuestro cuerpo. Mire este pasaje, Colosenses 3:17. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, actúe bien y hable bien. Trátela y háblele bonito, como si lo estuviera haciendo para el Señor, como si ella fuera Jesús. Entonces así mismo háblele, así mismo trátela. Ese es el principio. Vamos a dejar ahí porque en realidad no alcanzo. Luego hablaremos sobre un amor que busca la edificación espiritual. Hablaremos sobre un amor con un pensamiento eterno. Este es interesante. Un amor representado en el cuidado personal y un amor representado en la provisión y la protección. Dentro de 8 días yo creo que alcanzamos a terminar este pasaje. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra.